Jehová. Vive Dios. Tú eres el grande y tú eres el poderoso, Señor. El libro de Mateo capítulo 8, versículo 29. Cuando todos lo tengan pueden decir un amén. Amén. Alabado sea tu bendito nombre. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en guerra contra Satanás dice: amén. Y clamaron diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Gloria a Dios. Vamos ahora. Voy a predicar bajo el tema cuando Jesús llega. Gloria a Dios. Cuando Jesús llega. ¿Sabe, hermano? Porque hay veces que nosotros los ministros creemos de que nosotros ayunamos, oramos, buscamos dirección de Dios. Algunos tienen que estar escribiendo toda la semana entera para poder las ideas que Dios le da, ponerlas en un papel para después organizarlas. Hay otros que en la cabeza van organizando el mensaje. Y hay otros que siempre parece que a la última hora es que le llega el mensaje. Y esos son los que predican. Hay otros que ni eso hacen. O se hacen de la vista larga cuando Dios le está hablando para que traiga el mensaje que Dios quiere. Y tienen unos cuantos mensajes que son lo que le gusta al pueblo. Y traen simplemente lo que mantiene a la gente contenta. Sea lo que sea, uno tiene que tener cuidado que uno no llegue a un estado espiritual en donde nosotros estamos llegando y vamos a decir: como Dios me respaldó antes, pues Dios tiene que respaldarme ahora, porque somos abusadores, nos podemos convertir en abusadores de la gracia, diciendo: Dios la hará como la otra vez. El problema es que a través del tiempo, cuando tenemos esa mentalidad, podemos llegar al punto que entonces empezamos a hacer: lo haré como la otra vez, como hacía Sansón. Sansón era un abusador de lo que Dios le había dado a él. Y vemos de que cuando llega a ese punto, tarde o temprano, las cosas terminan mal. Y tenemos que entender que las cosas solamente pasan cuando Jesús llega. Cuando el Consolador, que es el Espíritu Santo, se manifiesta para dejarle saber de que Jesús había llegado. El Espíritu Santo está supuesto a manifestarse para dar testimonio de Jesucristo. Y hermano, si no entendemos de que el que hace el milagro es Jesús, de que lo que hace el Espíritu Santo lo hace en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo está orando a través de la iglesia, pero está orando porque Jesús os rogó al Padre para que descendiera sobre nosotros. Tenemos que entender de que las cosas se hacen porque Jesús llega al escenario. Y si perdemos la mentalidad de eso, fracasamos. Las cosas nos pasan porque el pastor, Dios lo puso ahí. Esos son aquellos que Dios puso, no lo que algunos se ponen ellos mismos. Tenemos que entender de que cuando el evangelista llega, el evangelista simplemente es un siervo inútil. Lo mismo como el pastor, lo mismo como el evangelista, lo mismo como el misionero. Que somos siervos inútiles porque nosotros no sabemos ni lo que vamos a hacer. No sabemos cuando vamos a predicar y ministrar con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué es el escenario? ¿Cuáles son las cosas? Hermano, es algo, el mismo apóstol Pablo decía cuando era pequeño, yo iba y hacía lo que me daba la gana, en palabras íbaras, pero cuando me entregué a las manos de Dios, me llevaban, ya yo no era el Señor de mi vida, era Jesucristo. Poderoso Dios. Y no tenemos que entender de que nosotros lo hacemos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando Jesús llega, el escenario cambia. Las cosas no son iguales. Mi alma te adora. Por eso es que hay la gente
cuando no dejan de que Cristo cambie la atmósfera y el escenario de su vida, hermano, no va a haber una diferencia en los revoluciones que hacían allá afuera y lo que hacen adentro de la iglesia. Porque cuando Jesús llega, las cosas tienen que cambiar. Cuando te daban ganas de zumbar el puño se levanta en el aire y empieza la adoración. ¿Sabe? No se responde de la misma forma. Gloria a Dios. Si eran los respondones en el mundo de decirle unas cuantas, tener que decirle que Cristo me ama. Y cogiendo la lengua y si se quiere zafar, meterle un mordiscón. Porque cuando Cristo llega, el escenario tiene que cambiar, el sitio, la atmósfera. Cuando tú llegas a un sitio donde el sitio está oprimido, a donde hay opresión, y tú eres aquel que carga con el Espíritu Santo, el Consolador, el que sustituyó a Cristo por la iglesia. Hermano, cuando Jesús llega a nuestras vidas y nosotros estamos llevando eso para donde quiera que vayamos, tiene que haber un cambio en la atmósfera. Y el cambio puede ser o cambio caótico, o puede ser un cambio en cual todo el mundo está contento, pero va a haber un cambio. El cambio va a llegar de una forma a otra. Cuando una persona llega y el sitio está dominado por espíritus inmundos e influencias demoníacas, los demonios se van a revolcar, se van a molestar porque llegaste al sitio, te van a mirar mal, usted no está haciéndole nada a nadie, y cuando llega se te van a hacer así mismo. Yo no sé si esto le ha pasado a usted, que usted ha llegado a una tienda, a cualquier sitio, a cualquier restaurante, y usted va bien contento de la vida, y cuando llega al sitio, vamos a suponer que fue en Wendy's o lo que sea, anuncio no pagado, y entonces tú llegas y coges las papitas, además vamos a ser inteligentes, una ensalada con unas cuantas comidas ahí que son provechosas para la salud, y tú vas bien contento y te sientes, de momento tú estás comiendo y como que sientes como que alguien te está mirando, y usted se queda como, ¿qué está pasando aquí? Cuando mira para el lado, la persona te está mirando bien mal. Gloria a Dios. Y tú dices que yo le hice a esa persona. Algunas veces usted no tiene ni que sentarse, ordenando la comida, le empiezan a dar actitud a la cajera. Y usted está como, pero yo no le hice nada a esta persona. Y hermano, si eres como un hermano por ahí, le dice, Cristo te ama. Y más todavía como que se muerde. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú llegaste, los demonios empezaron a ser atormentados. Porque cuando te veían a ti, están viendo a Cristo. Cuando te ven a ti, están viendo a la novia del desposado. Están viendo algo que les recuerda su fin a esos espíritus inmundos. Y se sacan de su sitio. Se salen, hermano, de su estado de confort. Y empiezan a jorugir, a morder los dientes. Y saben que por más que te quieren hacer daño, saben que no pueden llegar a donde ti, como dice el versículo, dice, y caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. ¿Sabe por qué? Porque Jesús llegó. Porque cuando Jesús llega, el escenario tiene que cambiar. Y hermano, nosotros vemos aquí de que esta historia es una historia que se conoce. Poderoso Dios. Hay dos versiones de ellas. Hay una versión que son dos endemoniados. Hay otra que es una. Puede ser que fueron dos diferentes eventos, pero puede ser que de la forma que ellos dos se recordaron. Porque esa es la cosa de que le da validez a la palabra de Dios. Usted puede ver un escenario y un accidente y una historia de una forma, y yo la puedo ver de otra, pero la historia tiene que ser, lo más importante tiene que ser igual. De que puede ser de que tú viste dos en un carro, ella vio 3 y la otra vio 1. Lo que importa es que había un carro y que había alguien adentro. Porque si la historia fuese exactamente la misma, entonces había que cuestionar la validez. Y esto lo dicen los filósofos, esto lo dicen los psicólogos, esto lo dice la gente que estudia la sociedad humana.
Así que no pueden usar esas teorías para lo que le convengan y para las otras cosas no. La gente dice que hay mucha contradicción en la Biblia. Si verdaderamente la estudiamos pausadamente, la comparamos, nos damos de cuenta que no. Y en aquellas cosas que puede ser que nos estoqueamos algunas veces, tenemos que entonces dejar que Dios a su tiempo se nos revele. Pero hermano, vemos de que lo importante era de que había una región que se llamaba la región de los Gadarenos. Y hermano, habían 2 ciudades o 3 que tenían este tipo de personas. Historiadores se creen que había una ciudad que se llamaba Gadar, en cual salían estas personas y habían poblado la área. Pero a través del tiempo esa sociedad como que fue perdiendo la identidad, pero la gente de esa región le llamaban ese nombre. Es importante que entendamos algo, hermano, de que mucha gente lee en esto y no entiende que había algo aquí importante. Cristo vino a quitarle al diablo las cosas que él se había apoderado que no eran de él. Y esta región, esta ciudad, era una de las 10 ciudades que creaban una metrópolis, o viene siendo como la área metropolitana de cualquier estado, como decir San Juan, Nueva York, Filadelfia. Y había muchos pueblitos alrededor, habían 10 de ellos que hacían esta área. Y hermano, entre esos sitios que estaba ahí, específicamente donde estaba este demonio o estos 2 demonios, Gloria a Dios. de que se dice de que esta región fue una región en cual Moisés le había dado en repartición a los territorios de la ciudad prometida, de la tierra prometida, a las tribus de Israel. Y esta área se la había dado a las tribus de Manasés y Gad. ¿Por qué es importante entender esto? Porque este territorio no le pertenecía a los griegos. Este territorio no le pertenecía a los gentiles. Este territorio le pertenecía al pueblo de Dios. Y hermano, muchas veces, espiritualmente hablando, hay territorios que nos pertenecen a nosotros y no a Satanás. Gracias, Señor. Es a nosotros y no al diablo y sus secuaces. Pero a través del tiempo les hemos entregado parte de nuestras vidas, parte de nuestro ser, a los espíritus inmundos, a las opresiones, a la depresión, a la soledad. Le hemos ido entregándole a estos espíritus inmundos parte de lo que Dios nos ha entregado a nosotros. El pueblo de Dios está supuesto a tener paz, y eso es lo último que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Estamos supuestos a estar gozosos en medio de la tormenta, y lo que estamos es gritándole a todo el mundo menos aquel que puede calmar la tormenta. Y nosotros estamos batallando muchas veces para tratar de resolver los problemas de nosotros mismos, y aquel que puede hacerlo, no nos acudimos a él. Y hermano, Jesús llega y se van por el camino para poder llegar a esa región. Habían unos milagros que pasaron anteriormente, pero hay algo, hermano, que cuando Dios tiene un propósito contigo para usted poder recobrar el territorio de tu vida o poder llegar a un sitio para poder ser representante de aquel que te llamó, se va a levantar la oposición. Se van a levantar los vientos contrarios. Se va a levantar aquello para tratar de detenerte de una forma u otra. Se levantó una tormenta, como la palabra relata. Y dice de que Jesús estaba dentro de la barca. Eso es otra predicación. Pero estaba dentro de la barca y ellos estaban allí teniendo al maestro al lado de ellos. Y ellos mismos tratando de resolver el problema de la tempestad. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos tratado de resolver la tormenta y la tempestad? ¿Cuántas veces por nuestra propia cuenta queremos resolver que los vientos contrarios paren de soplar?
Desafortunadamente, esos vientos contrarios son espirituales. Y cuando viene una tormenta espiritual sobre nuestras vidas, nosotros no podemos bregar con ella en términos humanos y con nuestra sabiduría. Se tiene que bregar en el espíritu. Algo que me llama la atención, que cuando David fue a hacerle la guerra a Goliat, Goliat estaba tirando amenazas en lo que él entendía de su propia manera, amenazas físicas. Pero ya David había sido tocado, ya David había sido llenado, ya David no era el mismo. Y cuando David llega allí, él mira y bajo el impulso del Espíritu Santo le deja saber a todos ellos: el problema tuyo no es físico, el problema tuyo es espiritual. El problema tuyo fue de que tú desafiaste los escuadrones del ejército de Dios. Gloria a Dios. Ahora atiéndete las consecuencias que van a venir espirituales para su vida. El problema es para muchas personas que se creen que están jugando los juegos acá espirituales, es de que tarde o temprano lo que está pasando en su vida espiritual se va a manifestar en lo material. Y cuando eso pase, da pena. Pero nosotros vemos de que en esta situación, lo que empezó a manifestarse espiritualmente, el pueblo de Dios soltando y perdiendo el territorio. La tribu de Manasés y Gad no se explica ni cómo sabe. Hubo una decadencia en cuando entonces vinieron ellos y se apoderaron los gentiles, los paganos. Se quedaron con la región e empezaron a poner dioses, altares, templos. Crearon, hicieron esa parte, una de las partes de las 10 ciudades de esa metrópolis griega, en cual le estaban dando continuamente alabanza y adoración a Satanás. Y el pueblo de Dios, cuando salieron del cautiverio, no fueron allí a mirar el mapa, fueron allí todos a pelear y tratar de buscar lo fácil. Porque lo fácil cualquiera. Por eso es que todo el mundo, cuando viene a los caminos de Dios, se reconcilia, está buscando los dones más fáciles para manifestar. Todos quieren ser profetas. Todo el mundo quiere ponerse a abrir un kiosquito y hacer un pastor. Todos quieren coger y ponerse evangelista, pero no todos quieren ser misioneros. No todos quieren ser ni una misionera ni local ni lejos. Nadie quiere ser maestro, porque ser maestro no le dan placa. Ellos hoy en día, hermano, en la escuela bíblica antes le daban hasta placa, homenaje, le daban regalo, decían gracias por tu labor. Ahora dicen quién es el maestro. Lo desprecian. Un llamado tan importante, la espina dorsal de la iglesia, la educación cristiana. Por eso es que la iglesia está como está, porque hemos perdido ese territorio. Entonces, como la gente espiritualmente tiene la sed de aprender algo, se van a aprender el televisor y la iglesia perdiendo el territorio. Manasés y Gad soltando el territorio de ellos porque lo vieron como insignificante, como un territorio más lejito que le importa de esa área. Eso está por allá, olvídate de eso, eso lo podemos conquistar último. Pero eso era territorio del pueblo de Israel. No podemos menospreciar las cosas que Dios nos da. Hay gente que cuando le dicen te toca encender el altar, no le da la importancia, hermano. Eso es algo importante, eso es el principio de lo que estamos tratando de hacer en el culto. ¿Cómo no te va a importar la orilla del borde del territorio de tu propiedad? Cuando ahí es que se sabe cuando el enemigo va a venir a atacar. Antes que lleguen a la capital, tienen que derribarnos aquí. Pero la gente sueltan cosas porque se creen que son insignificantes en su vida. Y hermano, y vinieron el grupo de esta persona y tomaron posesión. Y cuando tomaron posesión de esa área, empieza la decadencia y la corrupción. Y cuando empieza la decadencia y la corrupción del área, empiezan a perder todo lo que tenían. De tal forma que lo que dicen los historiadores es que habían unos cuantos israelitas esparcidos por la región. Los dueños se convirtieron insignificantes moradores en su propia tierra. Eso es algo que uno tiene que pensar.
Pero hermano, cuando llega Jesús, antes que llegara la opresión física, estaba la opresión espiritual. Cristo podía venir y libertar a Israel de toda esa región, podía establecer su reino. El problema era que iba a ser una liberación física, pero la liberación espiritual todavía iba a estar sobre el pueblo. Él dijo que yo vengo a establecer y a corregir la base. La base de nuestra vida es lo espiritual, no lo material. Y hasta que nuestra vida espiritual no esté fundada sobre la roca, no importa lo que hagamos materialmente hablando. Por eso es que vemos que muchos sitios que se llaman casa de Dios, lo que son casas de entretenimientos, porque ellos están dándole el auge y la importancia a lo físico, no a lo espiritual, a lo que se ve, no lo que está verdaderamente operando. Entonces vemos que cuando fueron a ir a esta región, se levantó una tormenta. Y la tormenta se levantó. En otra porción bíblica dice, se desató unos vientos contrarios. Y hermano, la palabra cuando habla de atar y desatar, se está hablando de espíritus inmundos. Se está hablando de cosas espirituales. En algunas veces se refiere a las bendiciones de Dios. Pero una tormenta que viene a impedir lo que tú vas a hacer para Dios no es bendición. Es algo que viene a impedir lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y entonces llegan al territorio y por fin Cristo durmiendo en la barca y el pueblo ellos no lo levantaron. Como pasa muchas veces en la iglesia. En cual tenemos a Cristo en nuestro lado, Cristo nos ha dado instrucciones, nos ha dicho que va a estar con nosotros. Se levanta la tormenta, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. Nos olvidamos hasta que está con nosotros ahí al lado. Y estamos nosotros tratando de resolver la situación para que nuestra barca no se vire. Y tenemos nuestro llamado con Dios dormido. Poderoso Dios. Tenemos la línea de comunicaciones cerradas. Alma te adora. Y Cristo a la disposición de operar y ponerse en la situación, y nosotros ni lo llamamos. Y se ve en la historia, que puedan leerlo, de que ellos estaban tratando de resolver el problema y al fin tiraron la toalla. Y viene corriendo y le dicen, y el tono de la forma que le explicaron en las diferentes porciones bíblicas fue como, tú no ves lo que nos está pasando. Jesús, tú no ves lo que nos está pasando. ¿Por qué tú no haces nada? Y Jesús, tú no ves lo que está pasando. Se desató esta tormenta sobre mi vida. Haz algo. Y Jesús, y ellos gritando. Vive Dios, aleluya. Hay algunas veces que nosotros queremos que Jesús se meta sin nosotros llamarlo. Y cuando lo llamamos de mala gana. Somos unos malcriados. Él sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo él no sabía? Por más dormido que tú estés, que está mirando así la barca, te va a pegar la cabeza con un canto de palo, lo que sea, se va a saber. Esa gritera por todos lados. Seguro que lo va a saber. Pero la pregunta era esto: ¿por qué no llamaron a Jesús desde el principio? Y una de las cosas que se notó que molestó a Dios, a Jesús, fue que cuando por fin lo levantaron, Él dijo, ¿por qué dudan? Él no dijo vamos a tratar de cruzar al otro lado. Él dijo antes de salir, crucemos al otro lado. Cuando Dios te dice va a ser un evangelista, porque va a ser un evangelista. Cuando dice va a ser pastor, es porque va a ser pastor. Cuando dice que va a ser un predicador, es porque va a ser un predicador. Se van a levantar las tormentas, se van a levantar los vientos contrarios. Pero ¿sabe algo? Si Jesús dijo vas a hacerlo, es porque lo va a hacer. Nadie en ese escenario se levantó y dijo tormenta mentirosa. Cristo dijo que vamos a cruzar y vamos a cruzar.
al maestro. Y el maestro calma la tempestad. Llegan al otro lado. Y entonces llegan todos ellos que, wow, qué clase de batalla. Muchachos, yo no quiero ver un bote y un bar por un buen tiempo. Y esa gente eran marineros, me imagino eso. Llegando allá, ¿de dónde salió esa? Y cuando llegan al otro lado, porque los hermanos, nosotros vamos de batalla en batallas. Usted mira la historia con Jesús y los discípulos, y eso era trabajo tras trabajo. Y salían de un sitio y cogían por otro lado. Y salían y descansaban un rato, y cuando salían del descanso, otra cosa que tenían que hacer, otro problema que tenían que atravesar, otra acusación, otro milagro, gente que querían verlo. Esto era sin cesar. Pero hermano, cuando llegan a ese lado, esa región en cual antes le pertenecía a la tribu de Manasés y de Gad, en cual las naciones paganas tomaron posesión a través de los años, en donde las religiones paganas, a donde el diablo se entronó en esa área, y tarde o temprano lo que está pasando en lo oculto se manifiesta en lo físico. Y entonces vemos de que había unos demonios ahí. Y este demonio estaba bastante grave. En una de las partes de las versiones de los evangelios se dice de que él estaba desnudo y que estaba corriendo por todo el lado, por todos los sitios, atormentando a la gente de la región. En otra parte dice que habían dos que estaban gritando y atormentaban todos los que querían cruzar por el camino. Y la gente se pregunta, ¿por qué es que se me hace tan difícil cruzar por el camino que Cristo me trazó? Mi alma te adora a Jehová. Este territorio no era de la tribu de Israel. Ese camino no se lo había dado Dios al pueblo de Dios para que caminaran por él. Entonces, ¿qué hacían esos demonios en el camino que Dios le había dado a ellos? Para que el pueblo de Dios pudiese atravesar por el camino. Estaba impidiendo de que ellos llegaran a donde querían ir. Y aunque se vea ahí literalmente escrito, esto es algo que podemos percibirlo espiritualmente. Los demonios se te van a meter en el camino y van a decir, por aquí no van a pasar. A mí no me importa lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida. Yo me voy a meter en el medio y yo voy a impedir que tú llegues a ese sitio. Se te levanta la tormenta para que ni empiece el camino, el viaje por el camino. Y cuando estás tratando de cruzar por el camino, los demonios se te van a poner de frente. Por eso es que cuando alguien se propone en su corazón, voy a servirle a Dios, voy a hacer lo que Dios quiere con mi vida, voy a cambiar por dentro y por fuera, voy a hacer lo que Dios quiere, quiero que Dios haga lo que haga. He tratado las cosas de mi forma, las cosas no salen, las cosas no me siguen, pero ¿sabe algo? Que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Y si yo no llego, pues entonces el que se va a ver mal es Dios, no yo. Y cuando uno tiene ese pensar y uno empieza a caminar por el camino, hermano, los demonios se le van a meter en el mismo medio a parar tu progreso. Porque el de los demonios no le importa, no quieren que usted camine con Cristo. Quieren amedrentarte de que cuando tú veas a los demonios te den ganas de salir corriendo. Que cuando tú veas las circunstancias, que cuando usted vea el desánimo y usted vea eso de frente y te diga, no, tú estás muy duro, yo no voy a hacerlo. Yo no voy a atravesar este camino. Están los demonios ahí en el mismo medio. Esa gente le hacen la vida imposible a todo el mundo. Gloria a Dios. Pero cuando llega Jesús, las cosas cambian. Cuando llega Jesús, la región es estremecida. Cuando llega Jesús, los demonios, lo único que pueden ser es pillar los dientes y tratar de rugir. No pueden hacer nada. Se tienen que sujetar a la palabra de Dios. Y la palabra dice de que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra
Gadarenos, vinieron en su encuentro dos demonios que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Se te van a poner en el camino. A la iglesia le llamaban los del camino. Y tenemos que recordarnos de eso, que nosotros somos los del camino. Hay un camino que tenemos que andar. La iglesia no está llamada a estar sentada sin hacer nada. La iglesia está llamada a caminar, a estar en acción, a estar moviéndose, a tener en mente de que yo tengo un sitio donde ir que se llama la tierra prometida. Se llama la Jerusalén celestial. Tenemos un sitio donde tenemos que ir y no nos podemos quedar quietos. Pero los demonios van a tratar de impedir que usted camine por ahí. Van a tratar de impedirle que usted no siga en tu propósito. Va a querer desafiarte o pararte de alguna forma u otra. Aleluya. Hermano, y la cuestión es que los demonios se visten de ángel de luz. Los demonios tratan de pararte. Y si ves que no te puede parar, te va a querer desviar. Y si no te puede desviar, te va a querer de alguna forma u otra sacarte del camino. Porque a la vez que uno pase y atraviese a donde estaba la región de los demonios, los demás que están caminando van a decir, yo también lo puedo hacer. Pero tiene que haber uno que está dispuesto a conquistar el territorio que es del pueblo de Dios. Y entonces dicen de que cuando vieron que Jesús llegó al otro lado, hermano, aquí no hubo una entrevista de cuál es tu color favorito. Aquí Jesús no se puso a decirle, ¿y cuántos años ha estado morando sobre la tierra? ¿Qué quieres ser con este cuerpo? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gusta atormentar a los cuerpos gorditos o a los flaquitos? Aquí no hubo entrevista de evangelistas a los demonios. Aquí hubo de que los demonios se tuvieron que revelar. Porque cuando llega Jesús, los demonios son atormentados. Cuando llega Jesús, la mundanalidad empieza a estremecerse. Cuando Jesús llega al sitio, hermano, la atmósfera cambia. Cuando Jesús ya pasaba por el camino, hermano, pasando por un camino por Samaria, la vida de una señora cambió cuando Jesús llegó y la atmósfera del ambiente cambió. Cuando Jesús llegó y tuvo que pasar por un lado, una persona que era un negociante, el cual ponía el dinero y las cosas del mundo y el material por encima de todo, llegó y dijo, tengo que ver quién es el que está pasando por mi territorio. Y cuando llegó allí, él no lo sabía, pero a Zaqueo se le había cambiado la atmósfera y el ambiente de su vida. ¿Sabe por qué? Porque Jesús había llegado. Gracias, Padre Santo. Alabado sea tu bendito nombre. Y están los demonios haciendo escante en esa región, en esa área. Estaban esos dos, otra porción bíblica dice uno. Pero lo importante era que los demonios estaban haciendo escante en esa área. Y entonces cuando Jesús llegó y la atmósfera empezó a cambiar, no había predicado ni un sermón, no había dicho nada, había llegado de esa área y la gente ya sabía de que las cosas habían cambiado diferente. Los demonios que estaban atormentados de momento frisaron, de momento dijeron, espérate, me imagino que esto es como las películas, que están los demonios posiblemente gritando, cogiendo el rato del mundo, posiblemente uno de los dos sí estaba sin nada, uno posiblemente tenía 2 hojas, sea lo que sea, estaban detrás cogiendo, atormentando, el sepulcro era su casa y empezaban ellos a hacer todas las cosas. Y cuando viene Jesús y pisa, así mismo se puso silencioso el escenario. Cuando pisa dice, ¿qué pasó? No estaban supuestos aguantando allá en el mar. Cuando usted está con Jesús y se levanta la tormenta y se
si no hay oposición y no hay un combate, entonces ¿cómo vamos a tener una gloria? ¿Cómo alguien puede ser nombrado campeón de una división en cualquier deporte de combate si no hubo un combate en cual pudiesen adquirir el cinturón? Vive Jesús. Aleluya. ¿Cómo se le puede dar a alguien una medalla de oro en una competencia si nunca hubo una competencia? Y cuando Jesús sale con los discípulos, que pisa, me imagino este escenario, yo acá imaginándome, ellos brincando y corriendo por todos lados. Hermano, yo he enseñado, y una de las cosas que también pasa con los hijos de uno, o cuando estamos manejando una clase, es que cuando mami y papi se van, o están entretenidos haciendo otra cosa, están los muchachos en la casa que empiezan con una bolita a tirarse. Y el otro la coge y la zumba. Cuando vienen a ver de la bolita sacan un palo. Y cogen la escoba y cogen y le sacan así la parte de abajo de la escoba y tiran así, cogen el palo ahí. Y vienen y empiezan a tirar. De momento la bola crece, se convierte en una bola de fútbol con un montón de papel y hasta tape. Empiezan a aprender a hacer hasta arts and crafts en la casa. Y empiezan a sumar la bola para atrás y para adelante, especialmente en casa, que eran los 3 varones. Y eso jugando fútbol dentro de la casa, baloncesto, y cuanto revolú había, pobres lámparas que se fueron a juntar unas cuantas. Y me imagino cuando está todo eso, y si son las muchachas, empiezan ahí como a cantar, como que están en un concierto o a un culto, lo que sea, y de momento empiezan a brincar, y cuando vienen a ver, termina el escenario encima de la cama, ¡pah! Y pa, encima del madre ahí, vamos para el cuarto de mami que allá brinca más duro. Y van para allá y ese escenario se revolú y todo estremeciéndose. Si son los muchachos jugando fútbol y tumbando cuanta cosa. Y formando un estante dentro de la casa. Y de momento no nos damos de cuenta, mano, nosotros pasamos por esta. Y estamos tan involucrados en el revolú que estamos haciendo. Y de momento yo veo que miro así, veo que el hermano mío está. Y cuando está así, ya lo que pasó, guarda. Y estamos los dos padres míos mirándonos como, y nosotros. Me imagino el mismo escenario en esa tierra. Los demonios siendo gestantes, brincando, cogiendo, para ir a la Halloween 365 días al año. Formando revoluces. Y todo el mundo gritándose, los demonios riéndose. Este demonio, esta gente aquí cogiendo por todos lados. Y para afuera. Y sabrá si cuando soltaron todo lo que tenía y estaban desnudos, estaban diciendo, tú trabajas mejor. Me cojo por todos lados. Y haciendo estante, y si aquí trataba de poner un altar para tratar de convocar la presencia de Dios, iban allí cogiendo, y la persona soltaba todo eso y iba cogiendo. Aleluya. Porque aunque había unos cuantos israelitas, habían perdido el control del territorio que Dios le había dado. Y me imagino que cuando Jesús llega, que pisa al área, están todos ahí y hacen. Vive Jesús. Él no está supuesto venir aquí a reinar en unos cuantos miles de años. ¿Qué hace aquí? No sé. Pregúntale tú. Tú vienes aquí a jugar la fiesta, mamá. Y coge los demonios y van para allá de Jesús. Porque la presencia de Jesús paraliza a los demonios. Mira lo que se dice antes de lo que estaba pasando en esta área. En el libro de Marcos, capítulo 5, la historia se repite. Y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Saben? Lo que pasa es que unas veces queremos resolver el problema con algo espiritual y queremos atarlo de nuestra propia forma y manera. Aleluya. Aquí llegó una señora una vez afuera
Y ella llega y me dice, pastor, ¿usted es pastor? Le dije, sí. Me dice, ¿puedes ir a mi casa por favor a orar? Y yo rapidito, no tiene que tener mucha cautela, tú tienes que ser cauteloso en saber a dónde uno va a pisar, porque hay territorios que no son de nosotros, hay territorios que están ya dominados y controlados por los espíritus inmundos. Entonces, yo le dije, le pregunté a ella, ¿qué pasa? Y ella casi media llorosa, desesperada. Y viene y me dice a mí, es que lo que pasa es de que había un demonio en la casa. Y yo fui allá, y yo con la autoridad que Dios me dio a mí, yo lo saqué para afuera de mi casa. Pero, y ella hablándome, y el Espíritu Santo me decía, es una adúltera, es una fornicaria. Y ella viene y me dice, pero el demonio parece que regresó y hay más con él. Y estoy tratando de hacer todo lo posible, pero no sale. Y yo le dije, ¿sabe algo? De que el territorio que más le importa a ellos no son las 4 paredes que están donde tú vives. El territorio que más le importa se llama tu alma. Ahí la conversación empezó a girarse, no le empezó a gustar. Y le empecé a decir, podemos llegar allí y te garantizo que los demonios se someten a la voluntad de Dios, que los demonios se van hasta salir por la puerta de atrás. Te garantizo que si empiezan a moverse las puertas, yo empiezo a dar y reprender al diablo y se van a someter y se van a huir y se van a permanecer quietos ante la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero te garantizo otra cosa, que tan pronto yo me vaya de allí con los hermanos, porque yo no voy solo, van a los demonios a manifestarse y a tener un party otra vez. Y ella se me queda así mirando. ¿Y qué tú estás diciendo? Yo le dije, no, yo no he dicho nada todavía. Ahora sí te lo voy a decir, porque se puso un poco altanera, porque ella sabía, el demonio que estaba dentro de ella sabía a dónde estaba llegando el punto. Y le dije, lo que pasa es que ni los adúlteros ni los fornicarios pueden tener potestad sobre los espíritus inmundos. Fue tanta la presión de ella de tratar de como de decir, que es culpa tuya, tú no quieres ir, entonces va a quedar en casa. Le dije, no, la responsabilidad empieza contigo. Y esa mujer como que se molestó y dijo, pues, y yo le dije, en otras palabras, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que arreglar tu altar. No va a descender el fuego del cielo para quemar el yugo de los demonios que están en tu casa y sobre tu vida hasta que tú no decidas cambiar. Ay, yo estoy con Dios, Dios conoce mi corazón, yo voy para abajo. Y yo le decía, pues yo lo hago yo mismo. Yo le dije, buena suerte. Y la señora se fue y no volvió jamás. Este era el problema que estaba pasando en este territorio. La gente quería resolver los problemas, después que ellos mismos metieron el problema en el territorio. Dicen que estaban tratando de atar a estos demonios, este demonio con cadenas. Pero ¿cómo tú puedes cadenar a alguien que ya está encadenado? No va a caber las cosas. Por más que tú quieras encadenar, no va a caber. El hombre estaba hasta lo último. Si usted tiene unas cosas puestas enormes y yo quiero moverle otra, no van a caber. Y si caen, no van a caer de la forma que está supuesto caer. Y entonces dice, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie lo podía dominar. ¿Sabe por qué el problema? Querían resolver un problema espiritual con algo físico. Pero cuando llegó Jesús de Nazaret, cuando pisó Jesús el territorio, los demonios que estaban haciendo escante en esa área, teniendo su party, teniendo sus Halloween, los 365 días al año, manifestándose en todo su resto, su esplendor y toda su manifestación, se le paró y se le tumbó el kiosquito. Hermano, porque cuando Jesús llega, como le pasó a los discípulos que llegaron a una región y estaba una señora que era una divina diciendo detrás de ellos, aquí están los de Dios Altísimo, los siervos de ellos. Y cuando de momento Jesús entró en el escenario,
la mujer fue libertada. Porque los espíritus inmundos que tenía ella de eliminación tuvo que irse. Y cuando Jesús manifestó su poder y su gloria, dice la palabra, similarmente como le dijo a los discípulos, y dijo, Marcos capítulo 5, dice, y siempre día y noche andaba dando grandes voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Fíjate ese escenario. Si vamos a mezclar las dos historias, podemos verdaderamente saber lo que estaba pasando. Y entonces dice, cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Toda rodilla se doblará ante Cristo. Nabucodonosor se creía algo especial y terminó arrastrándose, comiéndose hierba. ¿Y cómo se come hierba? De rodillas. Gloria a Dios. Toda persona, tarde o temprano, va a tener que dar rodilla ante la presencia de Dios. Y se tira de rodillas y clamando en gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Escuchó un disparate una vez de alguien que dijo de que Satanás no se dio de cuenta que Cristo era el Hijo de Dios, hasta que desde el cielo dijo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Parece que se le olvidó leer esta porción bíblica, que los mismos demonios le dijeron, el Hijo del Altísimo. Aleluya. Reconocían la autoridad. Y entonces le dijo, te conjuro, te pido, te ruego con toda mi alma y mi ser, le dijo el demonio, por Dios. Hasta los demonios se recuerdan de Dios cuando las cosas se están yendo mal. Hasta los ateos se van a recordar que estén ellos reguindados haciendo una colina a punto de irse. Dios mío, ayúdame. Se van a recordar hasta de Dios. Y el demonio diciendo, por Dios, no me atormentes. Por eso fue que Cristo le dijo a Satanás cuando le dio los 40, el que salió los 40 días de ayuno en el desierto, y Satanás lo fue a tentar. ¿Con qué terminó? Terminó con decirle, a tu Dios tú servirás. Porque los demonios, incluyendo a Satanás, se tienen que someter a la santa y perfecta voluntad de Dios. Aunque los demonios estén en el camino por donde Dios te mandó a caminar y atravesar, usted tiene la autoridad. Después que tu altar está enderezado, después que usted no esté en pecado, usted puede estar hasta en 10, castrándose en el piso, cogiendo una villa por otra, una pulgada por la otra, y cuando llega el camino, todo sin ganas, con ganas de salir hasta corriendo, y cuando ve así, que empieza a ver que hay demonios por donde tiene que correr, usted se puede garantizar de que aunque usted esté en esa posición, que usted esté con ganas de salir corriendo, que usted dice, yo no sé cómo voy a llegar, tú sigues una pulgada a la vez, y por más que los demonios estén ahí gritando, se tienen que salir una pulgada a la vez del camino. Por más que estén en el medio haciendo obstáculos y tú sigas una pulgada a la vez, usted lo que tiene que decir, Cristo me mandó, yo voy a llegar. Cristo me mandó, yo voy a llegar. Cristo me mandó, yo voy a llegar. A ver, a mí no me importa, pueden rugir, pueden hacer lo que sea, se puede levantar la tormenta, que se levante. Mi trabajo no es preocuparme de los demonios, no tienen autoridad sobre lo que Dios da sobre mi vida. Yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir caminando, y los demonios por más que brinquen y salten, tienen que coger y salirse del medio. Aleluya. Alma mía, alaba a Jehová. Algo que me llama la atención con este escenario, en ningún momento decía que le entraba malo a la gente. Aquí no dice que cogían a los del territorio y le hacía daño físico. Gloria a Dios. Simplemente tenían el territorio dominado por miedo. Y esa es la arma más grande que usa Satanás con la iglesia. Es paralizar a la iglesia con miedo. Y enredarte en tu mismo pensar y en tu mismo ser, para que tú mismo te paralices y te pares en el camino. Pero cuando Jesús llega, la palabra dice
y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Aleluya. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pacientes. Mira hasta dónde había llegado el territorio de Dios. El pueblo de Dios no estaba supuesto a comer nada inmundo, y estaban apacentando cerdos en esa área. Me recuerda la historia del hijo pródigo, que estando en la casa teniendo comida buena, saludable, estaba allá y terminó apacentando los cerdos, las cosas inmundas. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios no pueden hacer nada. Cuando Cristo llega, a ver, te voy a explicar lo que pasó. Tantas veces que la gente de la región quisieron poner atavio a los demonios, y cuando Cristo llegó, estaban atados. En el nombre de Cristo que se hacen las cosas. En el nombre de Cristo que se atan a los demonios y se desatan las cosas espirituales. Y estaban atados, no podían moverse, estaban prisioneros ante la voluntad de Dios. Y estaban ahí: lo que tú quieras, por favor, permítanos ir para allá. En la otra versión bíblica dice: los demonios rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquellos atos de cerdo. Permítenos, estamos bajo tu control y tu autoridad. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaron huyeron diciendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¿Por qué pudieron salir al encuentro? Porque ya los que estaban perturbando el camino se habían salido del área. Hasta que tú y yo no caminemos por el encuentro, hasta que tú y yo no le hagamos la guerra al diablo, hasta que tú y yo no cojamos posesión de lo que Dios nos prometió a nosotros, van a haber gente en nuestra familia, en nuestras amistades, que van a estar aterrorizados por estos demonios, van a estar metidos en las casas, no van a salir para afuera y jamás y nunca se van a ir al encuentro con Cristo. Y dice en Marcos 5, la otra versión: y le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Que entonces, hay alguna pausa, hace referencia a lo que era el nombre del demonio, que era legión, que legión son de 2000 hasta 10.000 soldados, dependiendo el grupo. Y dice: y él ató, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y el mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viendo a Jesús, y ven al que había sido atormentado de los demonios y que había tenido la legión, sentado. Ya no está pasando como un loco, porque cuando Cristo llega, gloria a Dios, cuando llega Jesús, el que está endemoniado tiene que cambiar. El que está atado por los demonios tiene que cambiar. El que viene con las malas mañas de la calle tiene que cambiar. El que viene con la mundanidad tiene que cambiar. Eso pasa cuando Jesús llega a la vida. Cuando llega Jesús verdaderamente a nuestras vidas, si eran unos peleones, tenemos que cambiar. Si eran unos mal hablados, tenemos que cambiar. Eso pasa cuando llega Jesús. Porque las ataduras inmundas tienen que romperse. gloria a Dios. Paramos de ser esclavos de lo
libertar. Puede coger a la gente y cambiarla y transformarla, pero nos toca a nosotros hacerlo. Gloria a Dios. No podemos ser libertados y seguir de nuestro rumbo como nos da la gana. Aleluya. Y hermano, ¿por qué es de que vemos personas? Este hombre estaba atormentado, no sabía en sus cabales verdades quién era Jesús, quién era él, quién eran los que estaban con él. No era un estudioso de la ley, no sabía de que estaba supuesto a venir un Mesías a libertarlo. No sabía nada de eso. Pero mira lo que pasa, algo que me deja a mí atónito. Hoy en día Dios coge a la gente, los sana, los salva, los liberta, los saca de la cárcel, los saca de moribundo, de casi la muerte a la vida. Y la gente no aprecian lo que Dios hizo en su vida. Dios me sana a sus hijos, Dios los liberta, los sana a ellos. Yo no sé si me están entendiendo. Y la gente no son agradecidos de lo que Dios hace. Y hermano, dice de que cuando vieron a este hombre sentado, cuando vieron a este hombre vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Gloria a Dios. Van a tener miedo cuando vean lo que Dios está haciendo con tu vida. Van a tener miedo que cuando te ofrecen para venderte no te venden. Van a tener miedo que cuando tú es que lo que tú predicas tú lo vives. Porque hay mucha gente que predica muchas cosas y no la vive. Gracias. Pero cuando ven que tú vives lo que predicas, ahora hay un problema. Gloria a Dios. Y hermano, dice la palabra. Y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. ¿Qué es esto? Yo no entiendo. Por eso es que cuando tú y yo hacemos el trabajo de Dios y las vidas de la gente son cambiadas, transformadas y todo, te dicen gracias por todo, pero vete de aquí. ¿Por qué entonces no querían a Jesús en esa área? ¿Por qué puede llegar un hombre de Dios a una iglesia? Puede venir y predicar la palabra, Dios lo usa. Saca las cosas fuera, las cosas a la luz. Y Dios lo está haciendo para el bienestar y la salvación de la iglesia de las almas. Y cuando se acaba todo, el pastor que está hecho un chuletero, está metido para acá y está así como que no me saque lo mío para afuera. Aleluya. Y si lo dejan, se tiran de rodillas y el altar, Señor, perdóname por todo lo que hice. Y Dios ahí hablando a través del siervo y acá está. Y parece un monje dentro de la iglesia. Nadie dice un adiós ni un aleluya. Y está todo el mundo ahí preocupándose. Y dice, y tú ves todo el mundo bajando la cabeza, mirando la alfombra. Y no hay que tener que manchar en la alfombra. Es que está el Señor, perdóname, Señor, por favor, no me saquen las cosas afuera. Aleluya. ¿Sabrá cuántos otros demonios estaban corriendo en esa región? La diferencia era que los demonios de este hombre y estos dos demoniados, dependiendo de la versión que vea, era pública. Pero sabrá cuántos demonios estaban ocultos, metidos en ese territorio. De la misma forma que Dios puede meterse en una iglesia, en un pueblo, en un sitio y manifestar el poder de Dios. Y están todos los demás con los demonios escondidos. Aleluya. Se acabó el party. Están los idólatras, están los fornicarios, los adúlteros están. Pero ¿sabe algo? Que los pecados y los demonios ocultos se mantienen ocultos porque la persona los quiere mantener ocultos. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay algunas veces que los loquitos, lo que se le ve a los demonios, están brincando y corriendo y diciendo por dentro, ayúdame. Gloria a Dios. Y Dios viene y hace la obra, la persona es libertada. Pero ¿sabe algo? Que hasta que nosotros en medio de nuestra tormenta no aclamemos a Dios y decir ayúdanos, mi barca se va a virar, ayúdame por favor, haz lo que tiene que ser, sácame de aquí, saca los demonios de adentro de mí, no va a pasar nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando Dios te usa a ti para limpiarlo o despertar y sacudir un territorio que le pertenece al diablo, la gente va a querer que tú
calle la boca y que te vaya. Gloria a Dios. Se lo hicieron a Jesús. Que te lo hagan a ti no es nada diferente. Y dice aquí que le dijeron que por favor se fueran de sus contornos. No te queremos. Gracias por sacar al loco este, pero vamos a dejarlo ahí. Hay gente que quiere que Dios como la mujer. Dile a tu Dios que saque los demonios de mi casa. Y yo digo, está bien, es los demonios. Y los demonios que están adentro de ti. No, eso déjalos quietos. Aleluya. No voy a sacar los otros para que se saquen los tuyos, porque tú eres la moradora de ese sitio. Tú eres la que está morando en el. Tú eres la importante. ¿Por qué es que están peleando? No, déjamelo. Eso fue lo que pasó ahí. Gracias por limpiar lo obvio. Pero lo que está, nos quedamos aquí. Váyase, por favor. Vive Dios. Yo sé que todos ustedes están diciendo, ahora entiendo. No, sí, ahora entiendo, pastor. Me aclaraste muchas cosas. Ahora entiendo, pastor. Ahora estoy entendiendo. Ahora estoy entendiendo por qué soy solitario. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué soy rechazado. Ahora entiendo. Ahora entiendo porque cuando empiezo a levantar un tema y algo que es obvio, me mandan a callar la boca. Ahora entiendo. Gloria a Dios. Ahora entiendo porque cuando se está manifestando la carne en un grupo y yo llego, se callan. Ahora entiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega, la atmósfera cambia. Vive Dios, aleluya. Y dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba, sácame de este lugar, que aquí un chojo loco. Yo tenía una legión, pero esta gente está más mal que yo. Sácame de aquí. Alabado sea tu bendito nombre. Aleluya. Y Jesús le dijo, le rogaba que le dejase estar con él. Porque hermano, el que sabe que ha sido tocado por Dios quiere seguir a Dios. El que ha sido tocado, cambiado, limpiado, vestido y limpiado su mente para ver las cosas claras, quiere seguir detrás de Dios. Por eso es que cuando una persona empieza en los caminos de Dios y ha pasado por el proceso que este hombre pasó, todo es Cristo, todo es Dios, himno, música, predicación, culto, vigilia, ayuno, todo es Dios. Y los que están como los otros, hay que sacar este de aquí de nuestro contorno. Vive Dios, aleluya. Hay que sacar este de aquí de nuestro contorno que nos está atormentando, nos está robando la fiesta. Usted ha ido a una fiesta en cuando están toda la gente, ahí los más tristes, gente con conocimiento. Y están allá, que se han ido tanto al territorio de los gadarenos. Y están ellos ahí con una fría en la mano, la música dando atrás. Aquellos que no están con la bebida, pero están metidos en el party. Y aunque son cristianos, están ahí. Y cuando tú no lo esperas, están. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay algo adentro que nos quieren que saquen para afuera. Y están en el chiste formando ¡ah! Y cuando usted llega que es así, macho, parece que murió alguien. Rapidito el ambiente se cambia, se calla todo el mundo. Macho, está haciendo una clase de calor, ¿verdad? Tú sabes que ellos están hablando del tiempo. Pero no quieren hablar porque, ¿sabes algo? Tu presencia los atormentas. Y no te quieren en su contorno. Aleluya. Pero si se le está muriendo un hijo, ay, mira, llama a Pepa. Pepa, esa es una carnúa, esa está peor que yo. Ajá, mira, puedo hablar por mi hijo, por favor. ¿Qué van a hacer cuando el Espíritu Santo le diga, arregla tu altar primero? ¿Qué te van a hacer? Ah, pues déjalo ahí entonces, no quiero ayudar, salte de mi contorno. Porque cuando Cristo llega, los demonios son atormentados. Los espíritus inmundos que están en posesiones de gente o que están influenciando el pensamiento de la gente, que son dos cosas. No todo el mundo que está
influenciado por un demonio, está poseído. Gloria a Dios. Pero la persona, si no se cuida, puede quedar endemoniada. Y entonces, hermano, aquí está. Y el hombre que estaba más perdido y que no tenía sus cabales fue libertado y quería estar detrás de Cristo. Y le dijo, por favor, ven para acá. Y aquí va un llamado aquí de evangelista que le dieron al hombre. Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este hombre así mirando y dicen, ahora está el loco. Ahora el loco va a estar ahí. Sabrá qué revelación y qué llenura del espíritu y de la mente y la sabiduría que Dios le dio. Sabrá que el libro y las leyes y todos los libros del Viejo Testamento que posiblemente le llegaron a las manos. Posiblemente alguien en el tiempo después que Jesús fue crucificado llegó allá y terminó de pulir al hombre. Pero él tenía algo que tenía que predicar, y era que Cristo todavía sana, salva, liberta, que todavía restaura, que cuando Cristo llega al territorio de uno, la atmósfera tiene que cambiar. Iglesia, ponte de pies. Vive Jesús, aleluya. Y hay gente, hermano, que Dios hace milagros. Y Dios hace milagros y hasta se ofrecen. Cristo, si me ayuda con esto, yo te voy a servir. Yo voy a hacer todo lo que tú quieras conmigo. Lo hago. Y cuando Dios hace milagro, le dan necia. Pero aquí la palabra dice que ese hombre no le pidió nada. Que cuando Dios le mandó un mandato, mira lo que pasó, el 20. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis, las 10 ciudades metropolitanas, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Yo no sé de ti, pero el hombre se convirtió evangelista inmediatamente. Esto es lo que está pasando en estos tiempos. Los mismos del pueblo de Dios, que yo me imagino y tengo que saber, que entender, de que había unos cuantos endemoniados así mismo en Jerusalén, en Judea. Que había unos cuantos adentro que estaban también igual que este hombre. Gloria a Dios. Pero qué bochorno se le da de que lo hizo afuera de Jerusalén, que lo hizo afuera de Judá. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia, habiendo gente adentro de la iglesia de uno, habiendo gente adentro del pueblo que Dios le ha llamado a ser evangelistas, que Dios le ha llamado a ser predicadores y publicar las buenas nuevas de Dios, y están sentados así haciendo nada. Hasta cuando lo ponen hasta a dirigir y predicar, no quieren decir nada, y tantas cosas que yo he hecho con ellos. Gloria a Dios. Y Dios tiene que coger un loco de la calle. Hermano, esto es lo mismo que estaba pasando con los convidados de la fiesta. Que el padre de la casa tenía una fiesta y mandó a buscar a los amigos de los de la casa. Y los de la casa lo ignoraron, no le importaron. Sabrá cuántas favores, cuántas cosas buenas ese hombre le hizo a cada uno de ellos. Y ellos no le importaba nada. Y entonces cogió y mandó su siervo, y el siervo es prototipo del Espíritu Santo, el cual le dijo: ve y búscame a los mancos, a los desociados, búscame a los rechazados de la sociedad, búscame a los que nadie quiere escuchar. Esos, por favor, tráemelos. Y él fue para allá y buscó unos cuantos locos. Ahora sí buscó unos cuantos endemoniados también. A lo mejor estaban así igual que él, y lo agarró y lo fue llevando para allá. Y miró y dijo: todavía, como Dios todavía está diciendo en este momento, todavía los convidados que estoy mandando a buscar, todavía no son suficientes. Todavía hay unos cuantos que quiero salvar. Todavía hay unos cuantos que quiero salvar. Todavía hay unos cuantos que yo quiero cambiarle el vestido. Todavía hay unos cuantos, un poco, pero todavía quiero un poco más. Y le dijo el consiervo: ahora quiero que lo vaya y lo busque afuera
sé lo que pasó con este hombre. Es que Dios es grande, hermano. Glory to Jesus. Hermano, después dice la palabra de Dios que los convidados que vinieron de allá, que los trajeron, los limpiaron, le pusieron la vestimenta, le cambiaron el nombre del endemoniado del ganadero al que publica el mensaje de Dios. Lo mismo que pasó aquí, pasó en esa historia, y es lo mismo que pasa con nuestra vida. Aleluya. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Algunos de ustedes jamás y nunca posiblemente van a predicar, pero pueden publicar la grandeza de Dios con tu testimonio, con la forma tuya de actuar, con la forma tuya de ser, con la forma tuya de comportarte, no solamente cuando estés en el altar o con el micrófono, pero cuando estés fuera de las cuatro paredes. Pagar el mal con el bien. Si el bienaventurado, como Cristo lo había establecido y lo había describido en la Biblia. ¿Sabe por qué tenemos que ser? Porque cuando Jesús llega, las cosas tienen que cambiar. Cuando Jesús llega, las cosas tienen que cambiar. Voy a hacer una oración global. Y la oración que voy a hacer es que nosotros tenemos que reflejar el cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas a la humanidad. Glory to Jesus. Y tenemos que empezar con los de nuestra casa. No hable, muchos de ellos saben más Biblia que tú y yo puestos juntos. Y si les predicamos, le estamos echando las perlas a los cerdos. Es algo fuerte. Yo no sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Fue Jesús. No fui yo. Tienen algún problema conmigo, porque se lo digan a Jesús. Porque saben lo que están haciendo y no les importa. Gloria a Dios. Nada diferente de que aquel que había libertado esa región del tormento de esos demonios, le dijeron que se fuera. Bueno, esto es algo que es atónito, pero eso mismo lo que pasa en muchas iglesias. Le han dicho a Jesús: vete, no te queremos. Pero todavía queda una iglesia que todavía no ha sido arrebatada, y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Aleluya. Así que vamos a orar y vamos a pedir que Dios sea el que nos ayude para nosotros poder dar el ejemplo y poder vivir nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. Que nuestras acciones publiquen la grandeza y la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.